Hermanos. Bien, hermanos, tengo el agrado de compartir en esta oportunidad la palabra de Dios y lo voy a hacer como estuvo mencionando Nice en la carta a Santiago, que es una carta muy interesante, muy práctica, porque promueve una fe genuina. El autor de esta epístola es nada menos que el medio hermano de Jesús por la línea materna. Inicialmente Santiago ni sus hermanos no. Santiago sí lo hizo y fue un líder muy comprometido con la iglesia de Jerusalén. Se dice que fue el pastor de la iglesia de Jerusalén. Esta carta de Santiago comienza identificándose él mismo. En el primer versículo vamos a leer que dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, y continúa dirigiéndose a las 12 tribus que están en la dispersión. En nuestro hablar cotidiano, hoy se diría: y yo, Santiago, que estoy al servicio de Dios y del Señor Jesucristo, les envío un saludo a los cristianos que viven en todo el mundo. Y la referencia a las 12 tribus es y finalmente se dispersaron. Y en nuestro contexto se está refiriendo entonces a todo el pueblo de Dios, a todos los creyentes, y es por esta razón que se le conoce también como una epístola universal. Dejemos pues que este maravilloso libro nos hable en esta oportunidad. Como título quiero plantearles una pregunta. La pregunta que seguramente vieron ahí en el anuncio. ¿Podemos estar contentos en las dificultades? ¿Podemos estar contentos en las dificultades? Un poco difícil, ¿verdad? Hermanos, todas las personas pasan por dificultades. Todos tenemos dificultades de una o de otra índole, o pruebas en sus vidas. Es necesario entonces saber cómo superar estas pruebas con tranquilidad, aún con alegría, buscando los propósitos de Dios cuando éstas suceden. El objetivo de esta predica es que cada uno valore que estas circunstancias son momentos valiosos porque hacen crecer nuestra dependencia con Dios. Para un cristiano, para un creyente, eso tiene que ser así. Quiero que me acompañen con la lectura de Santiago en el capítulo 1, versículos 1 al 11. Y les voy a pedir que tengan sus Biblias abiertas porque estaremos exponiendo la palabra de Dios con la Biblia. Santiago 1, del 1 al 11 dice de la siguiente manera: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. Era saludos en nuestro idioma. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna, dice Santiago. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Continúa, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos.
Por otro lado, el hermano que es de humilde condición gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Eso dice Santiago. El pasaje que leemos, que acabamos de leer, nos dice que las pruebas son parte de la vida. Cuando nos hallemos en diversas pruebas, dice la palabra. Y luego sigue diciendo que tengamos gozo aún estando en ellas, porque enseñan a confiar en Dios con paciencia, buscando sabiduría para enfrentarlas. Entonces, el contexto de este pasaje de las Escrituras puede entregarnos concretamente este mensaje. Caminemos con el Señor tranquilos. Gocémonos aún en las pruebas. Por tres cosas fundamentalmente que saltan a la vida. En segundo lugar, porque las pruebas ayudan a buscar la sabiduría de Dios. Y en tercer lugar, porque las pruebas ayudan a madurar en nuestra relación con Dios. Les ruego que oremos un rato, por favor. Padre querido, te suplicamos que nos hables en este tiempo. Señor, todos tenemos dificultades de diversa naturaleza. Te rogamos, Señor, que tu presencia esté en nuestra vida a través de tu Espíritu Santo, dándonos gozo, paz y esperanza. Señor, te pedimos que tu palabra sea expuesta. Bendito Dios, enséñanos a gozarnos aún en las dificultades, a alabar a tu santo nombre, Padre querido. Gracias por este tiempo. Te rogamos que sea de edificación para los hermanos que me escuchen. En el nombre bendito de Jesús. Amén. Muy bien, entonces caminemos con el Señor tranquilos, gozándonos aún en tiempos difíciles. ¿Qué dice el primer versículo, el segundo en este caso? Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Hermanos, Dios permite las pruebas. No es que Dios está fabricando dificultades y pruebas para complicar nuestras vidas. Es más, muchas de ellas son dificultades que las generamos nosotros mismos. Hay muchas enfermedades que las generamos nosotros mismos, errores que cometemos o algunos accidentes que lo provocamos o lo permitimos nosotros mismos. El pasaje que leímos dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Tener gozo cuando os halléis en diversas pruebas, qué difícil, ¿verdad? Pero aquí Santiago comienza con una expresión bien familiar. Hermanos míos. Sí, porque todos somos hermanos. Todos aquellos que recibimos a Cristo Jesús en nuestra vida, somos hermanos en Cristo Jesús, porque somos hijos del mismo Padre. En palabras más sencillas, Santiago estaría diciendo, ustedes porque están siendo examinados por nuestro Padre para hallarse o para tener la oportunidad de ser evaluados, para considerar y para tomar una decisión consciente en esta situación. Y la decisión es de tener gozo en el Señor, en medio de dificultades, en medio de las pruebas. Aún en ese gozo, alabar al Señor, porque el gozo en el Señor no depende de circunstancias, sino el gozo es un fruto que nosotros necesitamos cultivar. Es un fruto del Espíritu Santo. Y lo leemos en Gálatas 5:22.
más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y muchas otras virtudes más. Es un fruto espiritual de una inquebrantable relación con Cristo Jesús. Hermanos, entendemos que la reacción natural, cuando tenemos dificultades, no hace enojo, ¿verdad? Es natural. Es allí cuando necesitamos la paz en el Señor. Allí es cuando necesitamos la inquebrantable relación con aquel que nos dice que por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones en Cristo Jesús. Entonces, en momentos así, alcemos nuestra voz al cielo, en oración, en clamor, en alabanza, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, dice el versículo 3 del capítulo 1 de Santiago que estamos viendo. Hermanos, seamos conscientes que las pruebas son el criterio. Dios lo permite como herramientas utilizadas por Él para examinar nuestra fe. Y además es un examen que produce paciencia, que es igual a decir resistencia, perseverancia, constancia, fidelidad, hasta que Dios pueda quitarnos, librarnos de cualquier dificultad. Entonces, si alguno de nosotros no tenemos paciencia, aprendamos a soportar con fuerza, con tenacidad, con valentía, con fe. Porque la fe tiene la capacidad de mover la mano de Dios cuando las fuerzas nuestras ya desfallecen. Entonces, aprendamos a tener paciencia como resultado de las pruebas. El versículo 4 continúa diciendo: mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces la paciencia nos hará crecer en nuestra relación con Dios sin que falte nada. La palabra cabales significa completos en todas las partes. Por lo tanto, debemos resistir la prueba hasta el final para ser mejores en todos los aspectos de la vida. Hermanos, caminemos con el Señor tranquilos. Gocémonos en las pruebas, porque las pruebas ayudan a tener paciencia. En segundo lugar, también las pruebas ayudan a buscar la sabiduría de Dios. El versículo 5 continúa diciendo: y si alguno de la sabiduría de Dios. Para los creyentes judíos, la sabiduría significaba desarrollar las habilidades prácticas con entendimiento. Esto se necesita para vivir de una manera que glorifiquemos a Dios, llevando a la práctica las decisiones inteligentes con entendimiento de lo alto. No se refiere a la filosofía, a la sabiduría filosófica que comúnmente conocemos, sino la sabiduría según la palabra de Dios, a hacer bien las cosas según la dirección de Dios. Solo esta clase de sabiduría capacita a los creyentes a mantenerse gozosos y sumisos en las pruebas. Pedir a Dios es una parte necesaria que siempre lo hacemos en nuestras oraciones. Necesitamos por consiguiente pedir sabiduría, reconociendo nuestra propia insuficiencia. Y es que el Señor dice que a los que piden les será dado, y abundantemente y sin reproche. La sabiduría es una riqueza de Dios para todos aquellos que lo buscan y lo piden con sinceridad. Él da a todos en abundancia. Eso dice su palabra. Pero pide con fe en situaciones difíciles. Pida sabiduría de Dios. Nuestras oraciones deben ser ofrecidas con confianza, con fe, con esperanza, tranquila en un Dios soberano.
que sí sabe cuál es lo mejor, cuál es el mejor camino para nosotros. Bueno, como muchos saben, yo estuve de viaje por unos días en un país de realidades diferentes, con un idioma diferente. Recuerdo varias situaciones difíciles que uno pasa, ¿no? Uno no sabe cómo actuar, qué decir. Yo recuerdo muy bien que el esposo de nuestra hija decía siempre, tranquilo, Eli, tranquilo. Entonces yo podía estar seguro que no tenía nada que preocuparme porque sabía que él sabía cómo resolver. Estuve confiado en lo que él decía. Así, pero infinitamente mucho más grande es Dios. Y seguro que nos estará diciendo también, tranquilo, tranquilo Eli, tranquilo Nisi, tranquilo Manuel, tranquilo Juan. Pidamos la sabiduría de Dios y desarrollemos paciencia en medio de las pruebas, en medio de las dificultades. Hermanos, Dios ofrece darnos sabiduría para enfrentar estas pruebas, pero pidamos a Dios. Dice la palabra, si continuamos leyendo, no dudando nada. La duda es tener pensamientos diferentes sobre una misma cosa, es tener un conflicto interno en nosotros mismos. El versículo 6 continúa diciendo, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Cuando dudamos somos como las aguas revueltas del mar, agitadas que van y vienen y nunca están quietas, nunca están calmadas, no tienen paz. La palabra del Señor continúa diciendo, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Las pruebas ayudan a buscar, así como a buscar, a tener paciencia, a buscar la sabiduría de Dios también. Entonces caminemos con el Señor tranquilos, gocémonos aún en las pruebas, porque las pruebas ayudan a buscar la sabiduría de Dios. Y como tercer punto, también las pruebas ayudan a madurar en nuestra relación con Dios. Los versículos siguientes, el versículo 8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Santiago explica que las pruebas están diseñadas para producir madurez, para crecer en madurez espiritual. El hombre de doble ánimo, si se tradujera literalmente, sería como una división de nuestra mente, ¿no? De nuestra conciencia. El hombre de doble ánimo es aquel que aparenta algo y finalmente no lo es. En otras palabras, es un creyente que cree algunas veces y otras veces no. Una persona que confía en Dios en ciertas ocasiones y deja de confiar en otras. Es inconstante de un lado a otro. Finalmente termina siendo un hipócrita en el caminar con Dios. Tengamos un solo ánimo de fe. Esto dará como resultado madurez. La gente que no es confiable ni capaz de tomar buenas decisiones, dice su palabra, nada recibirá del Señor. El hermano que es de humilde condición, todos los creyentes, que todas las personas dependan por igual de Dios, sean humildes o no lo sean pobres o sean ricos. Las pruebas nos ponen al mismo nivel a todos. Ambos solo necesitamos superar estas situaciones difíciles. Si se considera materialmente pobre, gloríese en su exaltación. Y eso significa ponerse en alto, tener un legítimo orgullo. Si lo único que tiene es la fe en Dios, esto es su mayor riqueza y la más grande riqueza que puede tener. Y si es rico, no se ufane de sus posesiones. Más bien, humíllese
El pobre hará que su posesión espiritual se exalte, pero el rico necesitará humillarse. Santiago está diciendo, si alguno de ustedes es pobre, debe sentirse orgulloso de lo mucho que vale ante Dios. No estoy diciendo esto una defensa o una apología de la pobreza, pero hay realidades en todos lados. Hermanos, los cristianos pobres o ricos pueden regocijarse porque Dios no hace distinción de personas. La fe la pueden tener por igual todos. Según el versículo 10, pero el que es rico, gloríese en su humillación, no en su riqueza, porque él pasará como la flor de la hierba. Contrariamente, el creyente con mucha riqueza se vuelve humilde por medio de las pruebas, dándose cuenta que la felicidad y contentamiento genuinos dependen de las riquezas de la gracia de Dios, no de los materiales, porque son temporales. Si alguno es rico, debe sentirse feliz cuando Dios lo humille, pues las riquezas duran muy poco, son como las flores del campo. Dice, como la hierba del campo pasará. El versículo 11 continúa diciendo, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Esta imagen corresponde a los campos de Palestina. Se dice que en los meses de febrero están florecientes con flores de diversos colores. Tiene un hermoso aspecto. Y meses después, a 3 o 4 meses, todo está seco, marchito, y pierden toda su belleza. Lo mismo pasa con nuestras riquezas temporales. Entonces, no vale confiarse en ellas. Esta imagen de la naturaleza ilustra cómo el final de nuestros días está bajo el control de Dios, seamos ricos o seamos pobres. Hermanos, solo caminando en el gozo del Señor en tiempos de pruebas, alcanzaremos a madurar en nuestra relación con Dios. Si usted es rico, usted es un hombre muy bendecido. Yo he conocido creyentes muy ricos, pero son ricos, son bendecidos para ser bendición a los demás también, por medio de la obra de Dios mientras viva, apoyando la obra de Dios, contribuyendo a la obra de Dios. Hermanos, caminemos con el Señor tranquilos, gocémonos aún en las pruebas, porque las pruebas ayudan también a madurar en nuestra relación con Dios. Y de manera de resumen ya para terminar, ¿cuál sería la respuesta a la pregunta del título? ¿De podemos estar contentos en las dificultades? Yo creo que sí podemos alegrarnos, estar tranquilos con el Señor, aún en las pruebas. ¿Por qué? 3 cosas muy claras. Porque las pruebas ayudan a tener paciencia. Si confiamos en Dios, podemos esperar cosas grandes de Él y Él hará. Entonces, número 1, ayudan a tener paciencia. Número 2, las pruebas ayudan a buscar la sabiduría de Dios. Pedir sabiduría para usar bien nuestra inteligencia que todos tenemos, pero muchas veces no somos sabios. Necesitamos la sabiduría de Dios. Y su palabra contiene mucha sabiduría. Necesitamos que Dios abra nuestra mente y pidamos sabiduría de Dios. En tercer lugar, las pruebas ayudan a madurar nuestra relación con Dios. Crecer en nuestra relación con Dios, madurar en nuestro caminar con Él es tan importante, hermanos, en estos tiempos, más aún en tiempos de pruebas y dificultades. Toda esta situación nos enseña a tener paciencia, a tener sabiduría y a madurar en nuestra relación con Dios. Aprovechemos este tiempo de esa manera. Y a todos, sobre todo, decirles que consideren al Señor en sus vidas. Todo esto es válido para aquellos que confían en Dios, para aquellos que han declarado
lo han declarado como su Señor y Salvador y han experimentado una experiencia nueva con Él. Hermanos, que el Señor le bendiga. Amén. Amén, hermanos. Entonces, ¿quién estaría feliz de que Dios le ponga pruebas? Yo creo que con la prédica que hemos escuchado todos, ¿no? Todos quisiéramos pruebas para poder crecer en nuestra relación con Dios, para poder madurar. Que vengan las pruebas entonces, hermanos. Amén. Amén, amén. Frida dice amén. Sí, hermanos, vamos a alabar al Señor con esta canción. Te glorificaré.